Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Este es mi inicio favorito en toda la literatura que he leído hasta el momento. No hace parte del género fantástico como tal, pero sí es un gran representante no solo de la literatura de mi país, Colombia, sino también de la universal. Sí, a lo mejor ya casi todos han descifrado que se trata del inicio de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Si bien no hace parte de la literatura fantástica, me gusta pensar que el realismo mágico es el primo lejano, así como la ciencia ficción. O el realismo mágico es una especie de fantasía costumbrista, o bien podría ser la fantasía latinoamericana, o bueno, eso es un tema para otro debate, para otro video que con todo gusto les estaré trayendo. ¿Por qué quise traerlo a colación? Porque bueno, hoy hablaremos sobre cómo hacer un buen primer capítulo. Y al final del video, cuando vuelvan a leer este inicio, si tienen el libro o si lo buscan por internet, se van a dar cuenta que los 3 consejos que estoy a punto de darles a lo largo del video se cumplen a cabalidad durante las primeras 65 palabras de esta ópera magna de la literatura universal. Tenemos los siguientes 3 elementos. Hay un evento desencadenante, un fusilamiento. Hay un personaje con el cual, si bien todavía no podemos conectar emocionalmente porque solo sabemos su nombre, el coronel Aureliano Buendía, ya podemos hacer una especie de conexión emocional debido a que en lo que serían los últimos momentos de su vida, el tipo está pensando en algo tan superfluo como cuando su padre lo llevó a conocer el hielo, como si fuese el pensamiento más trascendental de este mundo. Entonces nada más en estas 2 oraciones ya podemos entender muchísimo de cómo va a ser la personalidad de este personaje. Y nos deja ya claro cuál es el setting de esta novela, Macondo. ¿Sí? Falta muchísima descripción y a lo largo de toda la obra el lector se va a encontrar con descripciones apabullantes de lo que es este fantástico mundo, pero ya nos da una idea bastante clara de qué esperar, a pesar de que solo nos describe que es un pueblo que está cerca a un río cuyas aguas discurren a través de piedras que parecen huevos prehistóricos. El autor no solo deja claro su tono y el ritmo de la narrativa, sino que también deja clara la promesa. ¿Y qué es la promesa? Básicamente lo que le prometes al lector cuando abre la primera página de tu libro y empieza a leer el primer capítulo. La promesa de que debe seguir leyendo, de que no se va a arrepentir de haber comprado o descargado lo que sea este libro, que lo va a disfrutar enormemente. Si en tan pocas palabras puedes hacerlo, y esa es la idea de este video, entender cómo poder hacer esa promesa. Entonces, en los próximos minutos estaremos hablando sobre lo que considero yo son los 3 consejos esenciales para hacer un buen primer capítulo. Si esto te interesa, si quieres ser un escritor exitoso, o por lo menos si te llama la atención, quédate aquí. Este es tu lugar, te aseguro que te va a encantar. Bienvenidos a todos a Fantasía Visceral, desempeñando la fantasía. Hoy, cómo hacer un buen primer capítulo. Pero antes hay que entender que el primer capítulo es una puerta que va, como todas, bueno, casi todas, en 2 direcciones. Sirve para que tu lector ingrese a tu libro y se quede ahí, siga leyendo con toda la emoción que esperas. Pero también sirve para que el lector entre, eche un vistazo y decida salir para no volver jamás. No importa que tu segundo capítulo mejore, no importa que sea lo más interesante de este mundo, no importa que toda tu obra sea la revolución del género fantástico, o bueno, de cualquier otro género. Si tu primer capítulo no funciona, el resto de tu obra no funcionará. Esto es especialmente escabroso en fantasía, algo que más adelante voy a explicar por qué. El principal error que cometen los escritores principiantes es utilizar nuestro primer capítulo como una especie de compendio en el cual lanzamos conceptos de este mundo que no existe y que por ende el lector debe relacionarse lo más rápido posible para entenderlo. Y lo que hacemos es que a pesar de que esta información es lo bastante crítica como para no querer perdérsela a nadie,
va a aturdir y el lector la va a ignorar. Esto es especialmente malo cuando a este primer capítulo lo precede un prólogo que como un ladrillo intenta embutirle información al lector de este mundo que claro, él debe entender, pero que todavía es muy pronto. Sucede que nosotros en el afán de que el lector se familiarice rápido con nuestro mundo, de que aprecie todo aquel esfuerzo que invertimos construyéndolo, nos olvidamos que es una novela. Va a haber mucho más tela de la que cortar, va a haber mucho más espacio y el límite de una novela realmente la pone el autor. Puedes hacer la novela lo largo que quieras para que se desarrolle tu historia como tú quieras. No es necesario afanarse de todo en un primer capítulo. Y bueno, vamos con el primer consejo, dejar la promesa clara. Los primeros capítulos y sus versiones antisonantes, los prólogos, están encaminadas siempre a la siguiente promesa. Sigue leyendo. Esto es lo mejor que has leído en mucho tiempo, te va a encantar y si, bueno, no es lo mejor que has leído, vas a pasar un buen rato entre estas horas. Es decir, es en este primer capítulo donde el autor promete al lector que su historia vale la pena ser leída. No se trata sobre describir como aburridas entradas de un manual de conceptos básicos de una enciclopedia los elementos más sobresalientes de ese mundo. Tampoco se trata de lanzar todos los nombres, enumerarlos, ponerlos como entradas de diccionario para que el lector después no se pierda en los capítulos, cosa que da resultado totalmente contrario si me lo preguntan. En fantasía, en especial aquella que se ubica en un setting totalmente inventado y distinto al mundo real, los autores constantemente se afanan porque el lector se familiarice con rapidez con la historia y con ese mundo. Y esto es importante, pero no será posible hacerlo en el primer capítulo. Así que en vez de preocuparnos porque el lector entienda nuestro mundo, más bien debemos centrarnos en que le dejemos la promesa lo suficientemente clara para que le interese saber poco a poco y a lo largo de toda la novela, sin importar esperar, pues habrá cosas más interesantes de momento como el desarrollo de tu personaje y la trama. Sí, el primer capítulo como presentación de una obra debe hacerse con cuidado, entrelazando con bastante equilibrio y mostrando apenas lo necesario de los tres pilares principales de los cuales ya hablé en videos previos, los personajes, la trama y el world building. Existen varias maneras. La primera y la que más me gusta, los prólogos. Alguna vez escuché o leí o tal vez imaginé, no estoy seguro, de que una buena historia de fantasía tiene que tener un prólogo. Durante muchos años así lo pensé y lo corroboraba siempre que abría una nueva novela de fantasía, alguna nueva saga y ahí estaba el rimbombante prólogo. Sin embargo, esto no es cierto. De hecho, el sobreuso de los prólogos, en especial su mal uso, poniéndolos como si fuese el resumen del conflicto central de la historia, actualmente desentona tanto que en lo personal desmotiva un poco. Antes se usaban mucho los prólogos, como bien sabemos, para generar contexto, pues el lector enfrentaría un mundo inventado con sus propias leyes y un par de cosas que era necesario entender antes de continuar la lectura, como si fuese un set de reglas de algún juego que se debía memorizar. Funcionaba especialmente bien porque el género fantástico estaba recién nacido, por así decirlo, y los primeros representantes no sabían bien cómo hacer que sus lectores no se perdieran con los nombres raros o las descripciones geográficas que no podían ubicarse en ningún mapa conocido. El lector de fantasía entonces diligentemente hacía su tarea, leía el prólogo, intentaba memorizar lo que más podía y después de un suspiro se sumía en la lectura. Esto era antes, cuando no existían los medios de reproducción audiovisual tal cual los conocemos hoy en día. La razón por la que la literatura, no solo la fantástica, sino la literatura en general se ha tenido que reinventar para no extinguirse como muestra de arte, es porque inevitablemente un libro compite con una película o con una serie. Es claro que para personas como tú, como yo, que nos gusta tanto leer y queremos ser escritores, esto no aplica. La experiencia es totalmente distinta. En nuestro caso, yo disfruto más leer que ver una película. Sin embargo, estamos hablando de la mayoría de las personas, cada vez con menos tiempo libre, quienes después de largas jornadas laborales tal vez preferirán relajarse en el sofá
viendo cómo un hechizo es lanzado sin tanta descripción en 3 segundos y con buenos efectos especiales, a que ese mismo hechizo se ha lanzado después de leer 3 páginas de pesada lectura y con los ojos bastante cansados. Esta es la triste realidad. Y hasta yo lo he comprobado cada vez que sin querer comparo los libros y sus cada vez más frecuentes adaptaciones audiovisuales. Por eso el autor contemporáneo ha tenido que volverse un experto en la economía narrativa y con pocas palabras hacer que el lector conecte tan bien con la historia como lo haría a través de una serie o una película. La vista es un sentido muy poderoso, permite sentir miles de cosas en un solo momento, pero la literatura es el único medio artístico hasta el momento que nos permite percibir las cosas con la totalidad de los 5 sentidos. Pues imaginamos olores, superficies, sonidos, sabores. ¿Sí? Esto no lo podemos hacer en una película o una serie. Y esto es a lo que nosotros como escritores tenemos que apostarle. Porque si lo quieran o no, estamos compitiendo con las superproducciones de Hollywood, entre otras cosas. A esto me refiero con la economía narrativa del autor. No es solamente usar pocas palabras, sino saber cómo usarlas. Antes, volviendo al tema, no había esta tan injusta competencia. Por eso se podían hacer prólogos como ladrillos arrojados a la cabeza. Ahora no, no señor. Sin embargo, siempre son un recurso que bien usado ponen en el contexto suficiente al lector para que quiera seguir leyendo. Y bueno, ¿a quién no le gusta leer un buen prólogo? Sin más desvíos, hablemos de lo que me parece a mí que es vital para hacer un buen prólogo. A muchos autores exitosos les encanta que el prólogo muestre alguna etapa del pasado o del futuro, donde la historia está lo suficientemente desarrollada, pero al mismo tiempo está lo bastante clara para que el lector a la primera capte de qué tratará la novela. A pesar de que pasarán muchos capítulos, tal vez muchos libros en la saga, para llegar a ese momento donde el prólogo tuvo lugar. Un ejemplo de esto es el prólogo del Archivo de las Tormentas, o de La Rueda del Tiempo, el primero inspirado por el segundo, el mismo Sanderson lo ha confesado más de una vez. En ambos prólogos vemos a personajes que no saldrán en la historia sino muchos libros después, viviendo un momento de la trama que no ocurrirá sino muchas páginas más adelante. Y sin embargo, se entiende también, pues pone los cimientos de cómo se va a llevar a cabo la historia y sobre lo que va a tratar. Estos prólogos están llenos de tentativas de secretos que el lector a como de lugar va a querer saber si en el capítulo primero se va a hablar un poco más sobre estos. Y a pesar de que no sea así, el lector no pierde la esperanza, pues ese primer capítulo también deja lo bastante claro a dónde se dirigirá la historia y promete que la espera de la revelación de ese secreto a su debido tiempo valdrá la pena. El truco está, me parece a mí, hacer el prólogo sobre la trama y el world building y el primer capítulo exclusivamente sobre los personajes y su desarrollo. Miren bien cómo es esto lo que acabé de decir. En el Archivo de las Tormentas revelan que hay una especie de semidioses que luchan contra los enemigos eternos de la humanidad, y en el de la Rueda del Tiempo que el dragón renacido está condenado a luchar contra el oscuro y sucumbir siempre a este. El primer capítulo de ambas novelas entonces está encaminado a los personajes y cómo este conflicto antes mencionado, en el caso del Archivo de las Tormentas, los heraldos luchando contra los portadores del vacío, y en el caso de la Rueda del Tiempo, el dragón renacido luchando contra el oscuro, cómo este conflicto influye en el personaje principal o en los personajes y lo catapultan hacia la historia en sí. Kaladin en el Archivo de las Tormentas tiene su primera abreboca de los Sprints, que son unas criaturas mágicas que cobran bastante relevancia en la historia, y Ran se entera de que corren tiempos asiagos en el mundo y hay un hombre que se ha proclamado como el dragón renacido. En los prólogos se deja claro que hay un conflicto que va más allá de la vida de estos personajes que hasta ese momento son solo simples mortales, pero que estos conflictos de alguna manera afectan al protagonista y los impulsan en la dirección que el autor quiere en su trama. También los prólogos sirven para sembrar semillas de secretos, revelaciones a medias que piden a gritos al autor que se revele pronto. Esto es bastante útil para atrapar al lector y mantenerlo en las páginas, más si durante los próximos capítulos les das un buen par de guiños sobre que te estás acercando a revelar el secreto, pero no, nuevamente lo que haces es revelarlo a medias y así sucesivamente. En conclusión, los prólogos funcionan especialmente bien porque permiten desarrollar una parte avanzada de la trama, de la historia, mucho antes de que se muestre de verdad, lo que impulsa al lector a querer seguir leyendo y tener clara la promesa del autor.
Pues si este conflicto eterno existe y luego el autor habla sobre un campesino cualquiera, con toda seguridad es porque va a afectar más temprano que tarde la vida del pobre personaje. Segunda parte. Vamos ahora con los primeros capítulos de acción. Otra manera ampliamente usada es hacer un primer capítulo donde enseguida haya acción. La acción en una historia es el reflejo de que algo está sucediendo, no solo que nuestros personajes se encuentran viajando de una ubicación a otra, sino que un punto de la trama sea tensado y algo extraordinario, como una batalla o una persecución, está ocurriendo. Esto es muy usado porque el principal motivo por el cual el lector lee es porque quiere que algo suceda en las páginas. Puede sonar obvio, pero los lectores leen esperando que algo suceda. Así que si de inmediato le lanzas un conflicto que genera acción, como ya he dicho, una batalla, una persecución, vas a generar el mismo efecto prometiéndoles de que en tu obra van a pasar muchas cosas interesantes. A la mayoría de las personas les encantan las escenas de acción porque suelen ser simples, descomplicadas y un buen inicio a una historia, ya que nos plantean de inmediato el conflicto y la promesa de que en ese mundo suceden cosas extraordinarias. Esto es lo que va a enganchar al lector de inmediato, ya sea que le guste el género de acción o no. Esta es la razón por la cual las superproducciones de Hollywood empiezan casi siempre con una batalla inicial, mostrando al mundo pendiendo de un hilo, decidiéndose la balanza al todo por el todo, una gran conflagración, cuyo resultado repercutirá en el desarrollo de la historia. Pongamos el ejemplo cinematográfico más trascendental de la fantasía, que pues obviamente la trilogía de Peter Jackson del Señor de los Anillos. En la primera película, lo que sería el primer capítulo de la película, Peter Jackson lo hace de una manera tan majestuosa, ya que relaciona la batalla con la presentación del Anillo Único y el daño de Isildur, que es el evento principal detonante de toda la historia. Tolkien no lo hace tanto así. De hecho, los primeros capítulos de la Comunidad del Anillo son algo lentos y se centran en el cumpleaños número 111 de Bilbo, que sí, después se muestra que al final que Bilbo quiere huir y como Gandalf lo descubre codiciando un anillo, y este es el motivo por el cual luego el mago se da cuenta de que muy probablemente ese anillo que codicia Bilbo es el anillo único, y bueno, y ahí inicia la historia. Pero pasan sus buenas decenas de páginas para que esto ocurra, y hay que tenerle paciencia un poquito al inicio del Señor de los Anillos. Ahora bien, no hay que abusar de la acción en los primeros capítulos. Es muy útil, pero puede ser un arma de doble filo. Ya verán por qué. Acción por acción, sin contexto, sin sentido, solo con la intención de generar impresión y grandilocuencia, como dice el buen Patrick Rothfuss de la Crónica del Asesino de Reyes, es un arma de doble filo. Pues si el lector no tiene la pericia de conseguir en ese primer capítulo conectar emocionalmente con los personajes, no habrá impacto alguno, más allá de haber hecho una escena equivalente a Rápido y Furioso, un mundo de fantasía. Se preguntarán ustedes, y bueno, ¿por qué funcionó tan bien con la adaptación de Peter Jackson? Fácil. Peter, en los primeros segundos de la película, describe al Anillo Único y su influencia sobre las razas sintientes de la Tierra Media. Le da tanto significado en tan poco espacio que cuando están en la batalla y se muestra cómo Isildur prefiere quedarse con la joya, lo sientes, en verdad lo sientes. Sientes el motivo por el cual Isildur toma esa decisión. Sientes la conexión emocional con el anillo, no tanto con Isildur, como si fuese un personaje mismo. Otro buen ejemplo de primeros capítulos de acción es el de Canción de Hielo y Fuego. Aquí no solo se consigue una conexión con los personajes que se muestran, aunque, spoiler alert, todos morirán. El primer capítulo digo, los otros también mueren, pero los del primer capítulo todos mueren. Sino también se consigue una conexión con lo que será la historia principal de la saga. En Juego de Tronos se muestra a unos hermanos juramentados de la Guardia de la Noche y cómo se enfrentan por primera vez a los Caminantes Blancos. La tensión se mantiene, pues a simple vista parece una simple partida de expedición de un cuerpo militar estándar, cuando de pronto se topan con cadáveres que no tardan mucho en reanimarse y atacarlos. Luego viene la huida y por último la presentación del eterno enemigo y representante del mal en el mundo de esta saga, los otros, los Caminantes Blancos. Este primer capítulo es especialmente bueno porque además de tener acción, nos deja claro quiénes serán los verdaderos antagonistas a lo largo de toda la saga. Muestra además que existe la Guardia de la Noche, con la cual a través de los ojos de Jon Nieve nos pasaremos buen tiempo profundizando. También
Deja claro cómo es la vida en el inhóspito norte y hasta cómo es el trato entre nobles y plebeyos en ese mundo, elemento que es una de las cosas que más atrae de las novelas, las interacciones sociales dentro de este drama feudal. Es un buen primer capítulo porque logra dejar sentados los elementos más llamativos de la historia, a excepción de los dragones, en un primer capítulo que se antoja además de fácil de leer, rápido y bastante dinámico. Como ya he dicho, deja clara la promesa de lo que serán las siguientes páginas y al menos en ese primer libro vaya que esa promesa se cumple bastante bien. Y bien, ahora vamos con los primeros capítulos orientados en los personajes. Como ya lo he dicho en mis otros videos, son los personajes los vehículos a través de los cuales el lector recorrerá ese mundo que hemos creado. Por tanto, debe el personaje agradar al lector, a pesar de que no esté de acuerdo con mucho de lo que haga, al menos debe entender bien por qué lo hace. Para esto es necesario dejar bien en claro el contexto y la motivación de ese personaje. ¿Y qué mejor lugar para dejar esta motivación y este contexto que ya de entrada en el primer capítulo? Siento que entre más pronto dejes claras las motivaciones de tu protagonista, mejor funcionará la historia y en este caso el primer capítulo. Describir orgánicamente el contexto del personaje, su día a día, sus problemas, sus sueños, sus concepciones erradas, sus pilares de relaciones sociales, su madre, sus amigos, su mentor, su pareja, el miedo a perder esa estabilidad si la tiene y si no la tiene, por qué no la tiene y qué planea hacer para conseguirlo. Al fin y al cabo, todos los primeros capítulos, al menos la mayoría, tratan sobre el desarrollo de un evento o serie de eventos que sacan al personaje principal de su rutina. Ya sea que se describa como siendo un campesino que vive en un pueblo donde cae un meteorito enviado por un dios, como consecuencia su estabilidad es hecha añicos y jura vengarse. También puedes posicionar a ese mismo campesino en un punto más avanzado de la historia, ya cerca de conseguir su venganza contra el dios, pero algo extraordinario ocurre y no puede conseguirlo. Sea como sea, es casi como una obligación del autor dejar en claro en el primer capítulo las siguientes preguntas. ¿Quién era el protagonista? ¿Quién es ahora? ¿Quién quiere ser? ¿Por qué era así? ¿Por qué ahora no es así? ¿Qué planea hacer para volver a ser quien era o quien quiere ser? Sí, sí, sé que parece un trabalenguas más que otra cosa, pero si hacemos el ejercicio de contestar a profundidad estas preguntas y sabemos cómo plasmarlo durante la narración de ese primer capítulo, lo habremos conseguido. Tendremos entre manos un buen primer capítulo. A menudo los autores se toman más su tiempo, en especial los principiantes. Por eso el tropel del viaje del héroe actualmente es tan criticado, pero al mismo tiempo tan usado. Es que es muy útil, en serio. Si se usa bien, nadie va a osar a criticarlo. El problema es que siempre se caen en los mismos clichés y eso es lo que le quita la calidad. Ya verán por qué. El viaje del héroe ayuda a responder las preguntas anteriores bastante fácil. Mostramos por lo general al protagonista siendo un campesino, como ya hemos dicho, con sueños que no van más allá de aprender lo suficiente del oficio de su familia y una vez herede la granja de ovejas, por poner el ejemplo de la rueda del tiempo, poder casarse con la chica que los adultos le dicen que es para él su mejor partido, tener muchos hijos y morir de viejos y felices para siempre. El mundo hasta ese momento es para él, digamos, no muy distinto al mundo real. Por lo general los elementos fantásticos no hacen injerencia en el día a día del protagonista ni su entorno, y a pesar de que se mencionan o se conocen, se ven como sucesos que atañen a las grandes ciudades o a lugares muy lejanos, o mitos y leyendas en una misma historia de fantasía. Pero de repente ocurre un evento extraordinario, los orcos atacan. En el caso de la rueda del tiempo, los Trollocs. Y de pronto el protagonista, que sabes que tal vez que tiene ciertas aptitudes para la supervivencia o que es diestro con algún tipo de arma, se ve forzado a luchar contra aquella amenaza, pero no porque desea convertirse en un héroe, sino porque en el fondo de su corazón no quiere que nada de su aburrida vida cambie. Y al terminar aquel conflicto, alguna figura de estabilidad en su vida fallece o queda malherida, o el pueblo destruido, o es esclavizado, en fin, pónganle ustedes la consecuencia que más les guste. Así empieza entonces su viaje. En un principio para recuperar lo que se ha perdido, ya sea encontrarse con algún familiar o buscar recursos para reconstruir su pueblo, pero poco a poco se va dando cuenta el personaje de que el conflicto inicial tiene más que ver con él de lo que él creía, pues es el elegido, el héroe latente, y siempre habrá una figura de mentor que lo guiará y lo convencerá después de muchas refutaciones por parte del protagonista.
a cumplir su destino. Funciona de maravilla porque al terminar los primeros capítulos ya habremos comprendido tanto al protagonista que sentiremos que lo conocemos de toda la vida, entenderemos sus deseos y sus miedos, queremos que cambie de opinión y siga su destino, y a pesar de que al final sabemos que lo conseguirá, nos comeremos las uñas cada vez que algo le pasa que parece alejarlo de su objetivo principal. Sin embargo, este tropé, a pesar de tan útil, se volvió una muletilla. La Rueda del Tiempo es considerada la saga de literatura fantástica más grande jamás escrita. No solamente por lo largo que es, sino por su calidad. Y bueno, a mí me encanta. Y aunque he resabiado más de una vez con sus libros insufrible pacing, tiene todos los elementos de una buena historia de fantasía, y Robert Jordan desarrolla también a los personajes que al final te sentirás parte de ellos y querrás saber cómo consiguen vencer en la Tarmon-Gaidon, en la batalla final. Sí, así la llama, así de cliché puede llegar a ser. Pero es la viva representación del viaje del héroe, con todos sus elementos cliché. O sea, para que me entiendan, he resumido en un par de minutos los 2/3 del primer libro, cuando les explicaba el ejemplo del viaje del héroe. 2/3 del Ojo del Mundo son más de 100.000 palabras, como 300 páginas en edición estándar. Aquí tengo emociones encontradas. Siento que primero no es necesario que la contextualización sea tan larga. Puedes hacerlo en el primer capítulo. Segundo, a pesar de que funciona muy bien, tu historia sonará como otra que ya el lector ha leído varias veces, y aunque luego en el tercio restante de tu libro la dirección que toma la obra sea la muestra más majestuosa de originalidad en el género de la fantasía, muy probablemente pocos lo leerán, o el editor, que ya estará aburrido, harto de leer ese mismo viaje del héroe, diga, no, pasemos al siguiente. Por eso es importante que la necesidad de mostrar orgánicamente las motivaciones y el contexto de tu personaje no te lleva a caer en facilismo ni en lugares comunes. Hay infinidad de maneras de mostrar el contexto y las motivaciones de tus personajes, y en el proceso dejar bien en clara la promesa de la historia. No te limites a una sola. Pero bueno, ustedes me van a decir, pero si tú acabas de decir que todas las historias tratan sobre protagonistas que se embarcan en un viaje, ya sea sentido literal o sentido figurado. Además, sí, yo mismo he dicho que se basa siempre en lo mismo, el personaje saliendo de zona de confort por un evento extraordinario e iniciando su camino en la trama. Sí, está claro. Pero eres tú quien decide en qué punto de ese viaje iniciar la historia. Muchos años después de aquel evento desencadenante, como en la saga de Geralt de Rivia, donde Geralt ya es un adulto, cuyo status quo hace décadas se quebró. Puedes hacerlo como en la crónica del asesino de reyes, donde Quos, el protagonista, inicia su viaje ya bien adentrado en el primer libro, solo que lo que pasa antes está contado de manera tan interesante que, a pesar de que hay un status quo, hace amena la lectura. O mejor aún, puedes hacer que no sea un héroe en lo absoluto, sino un antihéroe, o mejor aún, un antivillano. Bueno, eso ya es un tema para otro video, probablemente el próximo, así que estén pendientes. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Antes de terminar, quiero resaltar una última cosa. Es un primer capítulo. Definirá si el lector querrá seguir leyendo tu novela, pero no en la totalidad de tu novela. Si sientes la ansiedad por querer dejar clara la mayor cantidad de cosas posibles, no lo hagas. Como siempre digo, manténlo simple. Céntrate solo en las siguientes dos cosas: la motivación del personaje y la promesa de la dirección de la historia. El resto de los elementos los podrás ir desarrollando a lo largo de toda la novela. Por eso somos novelistas. No nos basta un solo capítulo, así que espacio de sobra vas a tener. Y bueno, si les ha gustado el video, no olviden dar like, no olviden suscribirse, como siempre digo, me ayudará un montón a darme visibilidad en la plataforma y a seguir haciendo este contenido que tanto nos apasiona. Si tienes opiniones contrarias o similares, no dudes en decírmelo en los comentarios. Los que han comentado se han dado cuenta que los contesto absolutamente todos y lo hago con bastante gusto. Y bueno, sin más, muchas gracias por todo el apoyo, por estar aquí viendo el video. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Hasta la próxima.